Hola y bienvenidos a este proyecto, en el que se cubrirá la entrada y salida analógica. En este proyecto vamos a seguir explorando las capacidades de los microcontroladores embebidos mediante la implementación de un generador de ondas de audio. El volumen y el tono serán sintonizables mediante potenciómetros. Para ello utilizaremos la API de Embed Analog y la API de PWMOut, la cual presentaremos en este vídeo, pero veremos con más detalle en el próximo módulo. Al final del proyecto, habrás adquirido conocimientos y experiencia práctica con la API de Embed para entradas y salidas analógicas. Antes de comenzar el ejercicio, hagamos un breve repaso de estos temas. Para poder ser leída por un procesador, una señal analógica del mundo real necesita ser convertida en una señal digital. Esto significa que el primer paso de un sensor es convertir la señal física en eléctrica. Tras el muestreo con una etapa de muestreo y retención o discretización temporal, la señal se convierte en muestras digitales discretas en tiempo y valor mediante un convertidor analógico digital o CAD. En la operación inversa, un convertidor digital analógico CDA convierte las muestras en valores analógicos del mundo real. Los valores solo pueden ser parecidos porque el muestreo y la cuantización suponen una gran pérdida de información que no se puede recuperar ni sustituir. Los sistemas embebidos a menudo necesitan medir valores de parámetros físicos. Estos parámetros suelen ser continuos, es decir, analógicos. Sin embargo, los ordenadores solo pueden procesar valores de datos discretos, es decir, digitales. Aquí podemos ver una serie de ejemplos reales de cuándo se puede utilizar la conversión analógico-digital. Entre ellos se incluyen los termostatos, las cámaras digitales, los tensiómetros, los controladores de airbags y muchos más. Un CDA transmite los valores digitales de entrada a una red de resistencias, en la que la tensión de entrada de los bits correspondientes se pondera de forma binaria. Esto se hace normalmente con una red de resistencias R2R. La tensión de salida es el equivalente analógico al número de entrada digital, ponderado con la tensión de referencia. Normalmente hay 3 pasos en una conversión analógico-digital. Primero, se selecciona la línea de entrada que se va a convertir en el multiplexor. El número de CADs debe mantenerse al mínimo por el área del chip que consume cada etapa y por su compleja construcción, debido a su necesidad de precisión. Un multiplexor conmuta la línea analógica al multiplexor correspondiente y la pone a disposición para la conversión. A continuación, se realiza el muestreo y retención. Este paso suele llevarse a cabo en un condensador conmutado, que se carga con la tensión real de la señal analógica y la mantiene constante durante el tiempo de conversión. Por último, el CAD convierte la señal analógica en una señal digital.